Séptimo semestre de la carrera de Letras Alemanas. Ha cursado extemporáneamente cursos de filosofía dentro de la Facultad de Filosofía y Letras aquí en la UNAM, ya que considera de suma importancia la relación entre la filosofía y la literatura. Sus temas de interés son el ocultismo en la literatura alemana, así como también algunos temas de filosofía, tales como el idealismo alemán, el existencialismo y, por supuesto, el tema del ser en Martin Heidegger. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Juan José. Muy buenas tardes a todos. Bueno, un poquito mi semblanza. Bueno, yo intento hacer una unificación entre la literatura y la filosofía. La primera vez que me acerqué a la filosofía fue porque se me ocurrió leer Ser y Tiempo y compararlo con El tambor de hojalata, sin antes haber recurrido a los románticos. Fue un caos en lo personal. Antes de empezar mi ponencia me gustaría decir que en 1792, cuando se publica la doctrina de la ciencia por parte de Fichte, se abre una brecha en la literatura alemana y en la filosofía. El yo empírico, como ustedes saben, del racionalismo de la Ilustración francesa, se pierde, y asimismo encontramos un nuevo yo que comparte las ideas kantianas. Para empezar mi ponencia me gustaría un postulado de Fichte que yo traducí para que vayamos un poquito familiarizándonos. Solo sé algo si sé que sé. Esto quiere decir que el yo se convierte en ein Ich, yo soy un yo. La acción es lo importante dentro del romanticismo y del idealismo alemán. Así es que empiezo mi ponencia. Si hay tiempo me detendré a citar también a algunos temas que por cuestiones de logística no pudieron entrar dentro de la ponencia. Rilke, un representante del Neue Romantik. La obra de Rilke ha sido clasificada como una representante del Neue Romantik, movimiento que surgió a principios del siglo XX. El Neue Romantik nació como una contraposición a las corrientes del realismo y del naturalismo. El Neue Romantik retoma algunos de los preceptos del Frühromantik o del romanticismo de Jena. Me gustaría aclarar que dentro del romanticismo alemán hay dos periodos del romanticismo, ¿no? El primer romanticismo apareció entre 1798 y 1800 con la publicación de la revista Atheneum por parte de los hermanos Schlegel, que contó con la contribución de algunos de los pensadores más destacados de la época, como Friedrich Schleiermacher, Caroline Schelling, Dorothea Schlegel y Novalis. El filósofo alemán Rüdiger Safransky, en su libro Romanticismo, una odisea del espíritu alemán, considera que el romanticismo surge a partir del viaje que emprendió Herder por la mar, el cisma que sufre con su maestro Immanuel Kant y el rastreo de las raíces germanas, razón por la cual se acuña el término Volksgeist. Por otra parte, el filósofo inglés Simon Critchley, en su ensayo Restaurar el romanticismo, define el romanticismo como una simple tentativa, la de unificar la filosofía y la poesía o remediar la brecha abierta desde la República de Platón entre las pretensiones de la filosofía y la literatura. Cierro cita, disculpen. El problema que intentó resolver el romanticismo fue el de considerar los valores de la ilustración, la libertad, la secularización y el humanismo. Los románticos consideraban que la ilustración o Aufklärung no había logrado su cometido. Era necesario desnudar la tiranía de la razón, contrarrestarla y asirse de nuevo los sentimientos. En otras palabras, la razón pretendía no solamente aniquilar con gobiernos totalitarios, sino que además intentaba destruir tradiciones, costumbres, buscaba hacer tabula rasa de todo aquello que no es comprensible. Hago una pausa aquí. Si recordamos en la ilustración, uno de los propósitos de la estética de la ilustración era justamente hacer esta mímesis entre el arte y la naturaleza. Para los románticos esto no se logra, ellos ven al arte como la libertad del hombre. No obstante, la ingenuidad del romanticismo radicó en la convicción de que la forma de contrarrestar esta tiranía era a través del arte. Pero ¿cómo es que 100 años después este fundamento renace en una época en la que la modernidad está a punto de darle al hombre la tan anhelada libertad? Probablemente la respuesta es muy simple. El hombre seguía sintiéndose insatisfecho, tal parece que la modernidad no lograba satisfacerlo. A principios del siglo XX la situación en Europa era bastante complicada. Prusia y el Imperio Austrohúngaro rompían relaciones. Los movimientos obreros están en pleno auge y aparentemente el psicoanálisis logra descifrar la conciencia del europeo y por parte de la filosofía el nihilismo comienza a revelarse como una nueva corriente. La crítica social del realismo no parece convencer del todo y las complicadas construcciones del naturalismo satisfacían solamente a algunos lectores. De nuevo, tanta racionalidad cansa y no logra el cometido, por lo que será necesario frenarla antes de que la aniquile todo. Debido a esto, un grupo de jóvenes escritores, en alemán Jugendstil, darán prioridad a los sentimientos e intentarán expresarse con un lenguaje refinado y vocabulario exquisito. Se olvidarán los temas del naturalismo y retomarán los cuentos de hadas, el sueño y la Ichheit o yoidad. Estos serán los temas predilectos de los herederos de Novalis, Tieck, Chamizo, etc. Rilke, el neorromántico.
Un 4 de diciembre de 1875 en Praga, lo que durante el Imperio Austrohúngaro fue Bohemia, nace René Karl Wilhelm Johann Joseph Maria Rilke, en el seno de una familia fragmentada por la pérdida de su primogénita. La madre de Rainer, Sophie Jens, vive atormentada y obligará a su pequeño hijo hasta la edad de 5 años a usar la ropa de su difunta hermana. Tal parece que Rilke vivió una infancia y adolescencia bastante tormentosa. En 1886, por dones de su padre, ingresa a una escuela militar. Sin embargo, años más tarde la abandona por problemas de salud. En 1895, tras un periodo de estudio, logra ingresar a la Universidad de Praga, donde cursó Historia del Arte y Filosofía. Al terminar sus estudios, emprende un viaje por Europa y en 1897, al llegar a München, conoce a la discípula de Freud y al eterno amor de Nietzsche, Luandrea Salomé, de la cual se enamora y se vuelve su amante. Por consejo de Salomé, Rilke decide cambiarse el nombre de René por Rainer. La obra de Rilke puede dividirse en dos grandes periodos, poesía lírica y poesía metafísica. En la segunda podemos encontrar dos grandes obras, los sonetos Orfeo y las elegías de Duino. Sin embargo, podremos añadir una tercera, los cuadernos de Malte Laurets Brigge. En 1902, durante su estancia en París, Rilke entró en una crisis personal y artística. Abrumado por el ajetreo de la capital francesa, escribe la novela autobiográfica Die Aufzeichnungen des Maltes Laurets Brigge, los cuadernos de Malte, la cual es considerada como la primera novela moderna del siglo XX. Empero, es difícil de catalogarla como novela, ya que la obra no se presenta a sí misma como tal, sino como unos meros apuntes desordenados en la cual se renuncia un argumento tradicional y desarrollo coherente. Como mencioné anteriormente, Rilke estaba en una profunda crisis, y esto se lo hace saber a su mujer Clara en una de sus epístolas fechada el 11 de noviembre de 1902. Yo no puedo expresar lo antipático que a mí me resulta aquí todo, ni describir la instintiva repulsa con que yo muevo aquí. El poeta sufrió agónicamente durante su estancia en París, se sentía abatido por la despersonalización de la masa, siempre había abogado por la soledad y por una vida libre en la naturaleza. Dentro de este periodo podemos encontrar una necesidad de adentrarse en el mundo de la inminencia, de ver hacia adentro, de velar la experiencia humana. De manera que en su poesía y su prosa encontramos una exaltación del yo, donde todo lo que existe solamente puede ser explicado a través de este. En otras palabras, lo que intenta Rilke con el uso del yo es volverse hacia adentro a través de la experiencia. En Malte, por ejemplo, el protagonista rompe relación con su presente para hacer una introspección a su pasado y así construir su identidad. Malte es un joven aristócrata que viaja a París con el único propósito de morir ahí. Durante su estancia en la capital francesa, se entretiene invocando los recuerdos necesarios de su niñez para construir su yoidad. El juego de la Ichheit o yoidad en esta etapa de Rilke es sumamente fictiana, ya que hace de la poesía y la prosa una experiencia metafísica, una necesidad de exteriorizar su mundo interno con el externo. Cito, el yo para Fichte no es una cosa, un ser muerto, sino un hacerse, una autogénesis, y en Rilke esto se cumple mediante la experiencia del poeta, la necesidad inmanente de exteriorizar las experiencias más íntimas que solamente sucedían dentro de un mundo interno donde tienen sentido, pero dentro del mundo externo no existen, debido a que son ajenas a la palabra y el lenguaje. Quizás es por esto que no sabemos de qué está enfermo Malte. La poesía para Rilke era la exteriorización del ser yo. En un fragmento de Malte lo describe así, cito, y es que, contrariamente a lo que la gente cree, los versos no son sentimientos, estos se tienen ya en la primera juventud, son vivencias. Para dar a luz un solo verso hay que haber visto muchas ciudades, hombres y cosas. Hay que conocer los animales, hay que sentir cómo vuelan las aves y saber con qué ademán se abren las flores pequeñas al amanecer. Cierro cita. Con esta breve cita podemos partir de la visión romántica en Rilke, donde el mundo no es creación ex nihilo, no aparece de la nada o no es creación de la nada. Sin embargo, este solamente puede ser explicado a través de yo. Como otros tantos poetas del siglo XX, la crisis en su mundo interno lo lleva a sentir un desamparo y una angustia, la cual intenta exteriorizar mediante la poesía. En esta etapa, Rilke es consciente de su finitud. Su poesía toma el papel de mediadora entre el yo interno y el empírico. Esto podría remitirnos a lo que Novalis alguna vez escribió en la revista Ateneum. El poeta es un mediador entre el mundo interno y el externo, o lo que es lo mismo, las fantasías poéticas, los juegos del lenguaje, las imágenes serán las mediadoras o las ventanas al infinito. Cierro cita. Con base a lo ya mencionado, Rilke es un creador, un poeta, que revive los preceptos de los románticos de Jena. Por consiguiente, el propósito de esta etapa es de encontrar la tan anhelada libertad mediante la poiesis, o creación. Aquí puede haber una confusión, me detengo un momento, porque el romanticismo de Jena lo que quería era buscar una poiesis, este término griego que era creación, puede ser novela, poesía, no necesariamente se remite a la poesía como tal. La creación de la que tanto hablaba Friedrich Schlegel en el Ateneum, la que aseguraba era la única que podía dar una imagen sensible de la libertad. En otras palabras, la poiesis era el arte.
la única capaz de liberar ese yo. No obstante, en Die Abzeichnungen des Maltes Lauret Brix existe un juego con respecto a la introspección del individuo. En ocasiones, las reconstrucciones del pasado de Malte a veces no son muy confiables, por lo que el argumento del pasado se llega a perder en el mito. Asimismo, los personajes no parecen reales, pues no son descritos ni física ni psicológicamente. Hasta bien podrían ser catalogados como fantasmas o unos doppelgänger, tal cual E.T.A. Hoffmann. Quizá este recurso literario de la novela es parte del ejercicio de la reflexión y de la autogénesis, en donde el yo no es algo finito, sino que el yo está basado en la acción o en la Tathandlung, acción. De hecho, ese yo no es óntico, sino es ontológico. En otras palabras, el yo no tiene solamente una posibilidad, sino varias. Cuando Malte imagina a cada uno de estos personajes, solamente está haciendo uso de su imaginación, por lo que a partir de la fantasía crea un mundo. Es por esto que Rilke renuncia al orden tradicional cronológico de la biografía y se centra en la conciencia y la imaginación de Malte. Considerando esto, me remito de nuevo al romanticismo con Friedrich Schleiermacher, el cual afirmaba que la fantasía era aquella fuerza cuyo auxilio en el proceso creador de la naturaleza. Cito Schleiermacher: sabed que es vuestra fantasía lo que os crea un mundo. En Die Abzeichnungen des Maltes Lauret Brix encontramos un enfrentamiento de ese yo con el mundo exterior. Tras abandonar París en 1912 y aún en plena crisis, Rilke decidió marcharse al castillo de Duino, cerca de Trieste, Italia. El castillo era propiedad de su amiga y protectora, la princesa alemana Marie von Thurn und Taxis. El 21 de enero de 1912 comenzó la composición de la primera elegía y la segunda entre finales de enero y principios de febrero. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, Rilke tiene que detener la composición de este poemario, el cual lo lleva a la cúspide de las letras alemanas. Cito, voy a leer la primera elegía en alemán y bueno, también la puse en español. Wer, wenn ich schreie, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen und Gesetz selbst, es nehme einen nicht plötzlich um Herz. Ich verginge von seinem starken Dasein, denn das Schöne ist nichts als der schreckliche Anfang, den wir noch gerade tragen, und wir bewundern es, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich. ¿Quién me oiría si gritase yo desde la esfera de los ángeles? Y aunque uno de ellos nos estrechase de pronto contra su corazón, su existencia más fuerte me haría perecer. Pues lo hermoso no es otra cosa que el comienzo de lo terrible, en un grado que todavía podemos soportar. Y si lo admiramos tanto es solo porque, indiferente, rehúsa aniquilarnos. Todo ángel es terrible. Fin de la cita. En el primer verso se refleja la angustia del poeta, la soledad abrumadora y la necesidad de exaltarla. Vea, wenn ich schreie, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen. ¿Quién me iría si gritase yo desde la esfera de los ángeles? El grito de nuestro poeta es angustiante. Con este verso podríamos afirmar que es consciente de su finitud. La intención del poeta en las elegías es la de ser un mediador entre el mundo sensible y el inteligible. De nueva cuenta podemos encontrar la influencia romántica en Rilke, ya que en las elegías el poeta funge como un mediador entre el mundo sensible y el inteligible. La angustia de Rilke es el yo interior saliendo del mundo exterior. La reflexión, la búsqueda del yo interior provoca angustia en medio. Esto hace que el poeta sea consciente de sí mismo. Una vez logrado esto, el poeta logrará alcanzar la libertad. Al igual que en la novela de Malte, Rilke intentó poetizar sus experiencias más íntimas. Sin embargo, el lenguaje lo limita, por lo que no es coincidencia que Rilke haya elegido el castillo de Duino para expresar todo aquello que habitaba dentro de él. Muy lejos de toda modernidad abrumadora, el castillo de Duino está situado en un risco, rodeado de mar, en una región donde la palabra no tiene acceso. Un lugar donde libremente se puede hacer el ejercicio de la autorreflexión. Rilke, en este castillo, logra el camino a la intimidad, un estado de concentración dirigido al interior en oposición a lo disperso de la distracción, la cual está vertida al exterior. En las elegías de Duino, el poeta es consciente de los estados de la conciencia del mundo invisible que invade al visible. De nueva cuenta encontramos un poco de Fichte en este predicamento. El sujeto es conocer y abrirse a lo real, elevar la conciencia. Como a partir podremos partir de un origen y depende del sujeto actuar. El actuar del sujeto es relacionar lo sensible con lo inteligible. La conciencia se rebasa a sí misma. En la poesía de Rilke es necesaria la relación conciencia-mundo, ya que para el poeta a partir de esto se puede hablar de cosas que son portadoras del humano. En la primera elegía el poeta actúa consciente de su finitud. En la novena elegía el poeta interroga la existencia de este mundo visible. Cito: Erde, ist es nicht dies, was du willst, unsichtbar in uns erstehen? Ist es ein Traum nicht, einmal unsichtbar zu sein? Erde, unsichtbar. Tierra, ¿no es eso lo que tú quieres? Invisible resurgir en nosotros, ¿no es tu sueño volverte al mundo invisible? Tierra, invisible. Este verso apunta al espacio circundante, al espacio temporal. El mundo visible es lo portador de lo humano. Si este desaparece, entonces va desapareciendo la intimidad del mundo.
El espacio en el que se mueve el espacio interno del espacio exterior es el espacio de nuestra propia intimidad, pues el significar el mundo es comprenderlo y acceder al deseo de que este mundo se haga invisible en nosotros, los humanos, ya que con nuestra existencia formamos parte del mundo invisible y que la relación mundo visible-invisible es infinita y está en permanente transformación. En las elegías de Duino podemos apreciar un poeta creador entre la naturaleza y el yo de la experiencia. Agregando lo anterior, quisiera enfatizar el nombramiento de los ángeles dentro de las elegías, ya que los ángeles parecen ser los mediadores entre el poeta y la naturaleza. Los ángeles pertenecen a ambos mundos, el sensible y el inteligible. Dios ya no aparece más en este poemario, ya que ahora el poeta es el creador de este nuevo mundo, este nuevo orden que abre la puerta a lo infinito del ser. Aquí me gustaría enfatizar con lo que decía Hölderlin: lo divino no hace acto de presencia en la naturaleza entera, sino en determinados paisajes y configuraciones del enrejado humano, o sea, de la experiencia. La tarea del poeta es clara: traer este mundo sensible a lo inteligible, una tarea ardua, una tarea que 100 años antes los románticos de llena de manos de Fichte y de Schelling intentaron hacer, llevar al idealismo trascendental a la cúspide, en donde el cogito ergo sum de Descartes no fuese un impedimento, y que el Ich bin eine Tathandlung, yo soy acción, o yo actúo, fuese por antonomasia el precepto de la humanidad, en donde el yo se convierte a sí mismo en el artesano de la naturaleza y de la historia humana. El romanticismo de Jena no ha muerto, no murió con la abrupta muerte de Bolovalis o la conversión de Friedrich Schlegel al cristianismo. Simplemente los ideales durmieron durante un tiempo, y me atrevo a decir que no. Tuvo que pasar casi un siglo para que los frutos del movimiento del romanticismo de Jena le otorgasen al género humano el evangelio de la humanidad, como lo llamaba Friedrich Schlegel. Aunque Schlegel nunca había publicado la gran novela romántica, me atrevo a decir que Rilke logra con Malte y con las elegías del Duino a ese poeta creador, a la poesía viva y sociable, la ventana al infinito. Muchas gracias. Muchas gracias, Adianés. Bueno, es momento de presentar a nuestro último ponente. Él es Luis Giovanni Gracia García. Él es estudiante de Letras Italianas